Hola y bienvenidos de nuevo en el canal de Niros W. Hoy como invitado un Q8 del año 2020. 286 caballos, 600 Nm, es una maravilla de coche, es una pasada, pero también su precio. Vale, gracias a David, a un amigo mío que me ha dejado su coche, ese es su coche que se lo ha comprado él mismo, 99.000 euros. 99.500 costó, es un poco guarrete porque le he dado un poquito de gas en la carretera y por eso está un poquito así. Es una pasada, la verdad que la tecnología de Audi en este coche está muy lograda. Me encanta todo lo que es nuevo, me encanta lo que Audi está haciendo con sus coches. Vamos a empezar un poquito a hablar de este coche más a fondo. Los faros que lo podéis ver aquí son los faros de LED, ¿vale? Son los faros diurnos y esos son los faros principales. Vale, pues aquí tenemos en la parte sensores, sensor también, esta grila de Audi, y aquí también este detalle de 4 que me encanta, la verdad que es una monada. Es grande, ¿vale? O sea, es un SUV voluminoso, es también al mismo tiempo, diría yo, como de ciudad, de viajes largos. Es un coche muy útil, la verdad que sí, pero por el otro lado también habrá que hablar mucho del tema de consumo de este coche. Bueno, tenemos unas llantas en 20 pulgadas con los frenos de serie, no hay muchos extras que se le han añadido a este coche. Vamos a pasar para adentro para verlo más a fondo. Los materiales sí se ven que son de calidad de este coche. Es como una alcántara, como una piel muy fina. Los asientos son de piel 100%. La verdad que es una pasada. No hay nada de plástico, no hay nada de veluro o de textil. Así que vamos a pasar para adentro y para comentaros un poquito del coche. Como siempre, haga de esta Audi su Audi. Y esa fue la bienvenida. Me encanta toda esta parte, o sea, se han tomado muy en serio a la hora de hacer el diseño de este coche, porque lo han logrado súper bien, muy útil. Todo es táctil en este coche, solamente lo de las marchas para cambiarlo, para ponerlo en marcha, para pararlo y todo eso, el freno de mano que lo tenemos aquí. También este espacio para guardar aquí pues los portavasos y todo eso. Aquí tenemos la carga del teléfono móvil, también puertos USB por este lado. De aquí, como siempre, le podemos desconectar el control de tracción. Tenemos aquí, os voy a enseñar, ok. Tenemos el Drive Select de este coche, que bueno, lo puedes poner pues como quieras, en individual, dynamic, auto, comfort, eficiencia, que es el económico. Y de aquí, por ejemplo, si quieres subir el coche, solamente le das al táctil o bajar, all road. Es para llevarlo por caminos de montaña. También me encanta este display, que de aquí le puedes controlar el aire acondicionado de este coche. Me encanta porque todo es digital, como lo podéis observar, ¿vale? Radio, teléfono y aquí pues tienes el vehículo que le puedes ajustar como más te guste.
las luces, aparcamiento, un montón de extras que tiene este coche que me encanta. Luego, bueno, pues lo puedes conectar a Bluetooth, lo puedes conectar a tu teléfono, o sea, es una pasada. También en la parte de aquí, los comandos del coche están en el volante, que es una pasada. Trabajan muy bien. Todo es solamente con tocarlo con una mano, o sea que no te hace falta absolutamente nada más. Espacio para el piloto, para el copiloto también en la parte de atrás. Pasaremos ahora mismo y lo vamos a ver. Lo que más me ha llamado la atención es esta línea que sigue, que es el aire acondicionado también, y la calefacción del coche. Wow, me ha encantado. Velocidad máxima 220, por ahí más o menos lo he llevado yo, porque tiene los neumáticos de invierno. Otro detalle que también no me ha gustado, 99.500, ¿vale? Y es que los espejos lo tienes que más o menos lo tienes que hacer tú de aquí, ¿vale? Dale al botón y ya se van cerrando. Si no le das al botón, estos no van automáticos como en otro coche, que es un extra que había que pagarlo aparte. También tenemos un techo que es corredizo, en un momento dado se puede abrir y lo podemos abrir, y ya aquí estamos disfrutando un poquito del aire. Que está bien, no es muy grande, pero bueno, tampoco te hace falta más. Así que vamos a pasar en la parte de atrás del coche. Ya está pitando la señal de que la habían dejado encendido. Bueno, los asientos también en un momento dado lo puedes, con un botón ya le puedes dar y ya se van para adelante, para tener más espacio en la parte de atrás. Bueno, lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a empujar en su sitio y vamos a mirarlo por la parte de atrás. Y también tenemos el clima acondicionado que es digital, lo puedes subir o bajar, le puedes dar como tú quieras o lo puedes parar. Calefacción en los asientos. 5 personas no. En la parte de atrás sí te puedes llevar dos, pueden estar sentados 2 mayores y un niño. Y bueno, pues aquí también tenemos esto en un momento dado, que son otros 2 portavasos. Está mucho mejor que en otro SUV que he visto, y la verdad que es un detalle por la parte de Audi. Vamos a las columnas del coche. Tenemos este botón que de aquí le podemos dar pues más fuerte, más lento, para que vaya fluyendo el aire en el coche también. Esta lucecita en un momento dado, que es también de LED, van iluminando por la noche. La verdad que mola, está bien. El plástico, el bendito plástico de Audi, 100.000 euros de coche y todavía seguimos con este plástico. Por lo menos no le he encontrado una forma, no sé, más diferente, o un asiento de más calidad, pero bueno, no pasa nada. Como podéis ver en esta parte, aquí tenemos esos altavoces, bastante sitio para botellas o lo que te quieras dejar. También tenemos cenicero en la puerta, por si alguien quiere fumar en el coche, que no falte de nada los detalles. La visión de atrás del coche. Así que lo vamos a parar. También este detalle que me ha encantado mucho son los marcos de la puerta, que es que no hay absolutamente nada, solamente le queda el cristal al coche. Es una pasada. Aquí también no hay marco, no hay absolutamente nada que esté en color de aluminio.
Así que esta es la visión, una entrada bastante interesante. Ya le había subido el coche, mirarlo ahora cómo está, cómo se ve la diferencia del suelo. Es que con este ya te puedes subir tan tranquilamente por caminos poco cómodos para otros SUV. La parte de atrás del maletero también me encanta estas luces que hace, y ahí cuando cerramos el coche ya se le queda, lo vamos abriendo y es que es una pasada. Y ese es el maletero de coche, como lo podéis observar vosotros también, que es bastante amplio. De aquí tenemos por la bola de remolque, que lo puedes en un momento dado, lo pulsas y sale desde ahí abajo, ¿vale? O puedes subir el coche o lo puedes bajar el maletero. También otras lucecitas que tenemos de LED, para que por la noche puedas ver absolutamente todo. También ese detalle en aluminio no está absolutamente nada mal. Así que mi opinión sinceramente sobre este coche está muy bien. Es uno de los SUV premium de lujo. Es mucho dinero que han invertido. ¿Qué os podía decir de este coche? En ciudad, pues los datos de Audi no corresponden con lo que es la verdad. Te gasta unos 9,5 en diésel de consumo, y luego también en la autopista, en la autobahn, te hace más o menos sobre 8,5 9 litros. La verdad que no sé si es tan económico como ellos lo dicen. Los amortiguadores ya está subido para arriba. No podemos ser críticos porque también tiene tecnología muy innovadora. Ahí os dejo para que vayáis a juzgar vosotros si este coche vale los 99.000 euros. Es un SUV de lujo, y los materiales también son de la primera clase. Así que nada, os dejo ahora mismo con la conducción en autobahn. Bueno, señores, y aquí estamos con este precioso Q8, 268 caballitos, 600 Nm. Aquí tenemos las opciones de Drive Select, ¿vale? Que lo vamos a ajustar directamente en Dynamic, que es que es lo deportivo de Audi, y le vamos a llevar a una prueba de conducción. De parado empezamos. Ya se siente como está trabajando el turbo, tarda un poquito en entrar, pero está bien, o sea, no es brutal y va muy bien. Es un coche que yo le diría que no es para correr ni mucho menos. Es un coche muy tranquilo, es un coche con el que te puedes hacer viajes largos muy cómodos, porque es un SUV de lujo. Así que de 126 lo vamos a frenar. Y ya desde 100, y es que ya se está poniendo en 140, 150 el coche sin problemas. Es un coche de los que hay que tener en cuenta, porque primero, Audi pide un precio para mí que es interesante, ¿vale? O sea, es algo de dinero, no lo diría yo que está regalado el coche. O sea, algo de dinero, y es cuando un coche cumple con todos sus requisitos, y desde luego este coche sí que cumple con todos los requisitos, y es un poco carete en mi opinión, ¿vale? Sí, tiene mucha tecnología, este coche es muy novedoso, tiene un montón de pluses, sin duda, un consumo
bajo, y la única cosa que yo personalmente la veo como innecesaria es este motor en diésel. No creo, o sea, poca gente habrá que se gaste los 90.000 euros en un coche diésel. Bueno, también hay opciones de la Porsche, también hay opciones de la Volvo, que también fabrica coches en diésel, o sea que con eso no hay problema. La verdad que no hay nada que discutir de este coche, cumple con todos los requisitos. Es caro porque hay una tecnología y hay mucho dinero invertido en este coche, lo cual yo creo que es muy inteligente al mismo tiempo, y está yo que otros coches no lo hace. De 158 a 120 pegamos una frenada y tarda un poquito en recuperarse. De 100 lo estoy pegando el acelerador y sí que tarda, 148, 143, es normal, no es un coche de correr, y con este motor que se queda un poquito corto el coche. No hay que comentarle absolutamente nada, porque no es un V6 en gasolina o un V8. Está bien, yo creo, porque no necesitas velocidad en un coche como este. Así que nada, espero que os haya gustado mi review, y nos vamos a ver en el próximo vídeo de Niros W. Cuidaros mucho y nos vemos. Chao, chao.